bendiga. Hoy les vengo a decir un tema, pero este tema es acerca del propósito de Dios en ti. Entonces, yo quería comentarles acerca de que nuestra identidad también, eso quería hablar, nuestra identidad como cristianos está en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, porque yo he sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra identidad está en Cristo Jesús, en Dios, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen las corrientes filosóficas, porque, pues, como voy a repetir, no está en lo que Dios, en lo que Dios no, en lo que el mundo dice acerca de ti. Por eso que nosotros tenemos que seguir viviendo, agradando al Señor, no a los hombres, ni a nosotros mismos. Porque a mí me pasó en mi vida, o veo que el mundo no tiene no tiene no tiene identidad, por eso que ellos buscan lo del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Por eso que vemos gente de que vive bajo máscaras. Lo digo máscaras porque eh, siempre Dios es el único que va a estar en los malos y buenos momentos. La gente te puede fallar, literalmente. Y yo hablo de la gente que no es cristiana, porque yo he tenido familiares y hasta conocidos y amigos que no han sido cristianos y nunca te apoyan en los malos momentos. Siempre están en los buenos momentos y no están en los malos momentos. ¿A qué me refería a esto? De que eh, como vemos, el mundo no ama a Dios y porque no ama a Dios, no va a amarte a ti y no va a amar a Dios porque el mundo viola la santa ley de Dios. Y yo me refería a de que por eso que nuestro deber es ir a predicarles a todas las criaturas, a todas las personas, porque como dice en su palabra Jesucristo, en el mundo, en este planeta vamos a tener aflicciones, pero confiere en Jesús que Él ha vencido al mundo. Entonces, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que te hagan, tomar la actitud como tuvo, mejor dicho, o como tiene, bueno, como tuvo Jesús hace más de 2000 años, el cargar la cruz y morir por nosotros, imitar a Jesucristo, cumplir y obedecer sus enseñanzas, porque la gente te va a fallar y como dice su palabra, confiemos en el Señor, no confíes en otras personas en el sentido de tu propia inteligencia, confía solamente en el Señor, porque Él es el que nos va a ayudar en las tribulaciones, porque Dios sigue siendo bueno en los malos momentos, Dios convierte cosas buenas de las malas cosas, porque como dice su palabra, que todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús y, y obedecer su santa palabra, pues, ¿no? Sin importar lo que el mundo te diga, por cómo te comportes, por cómo eres, porque suele pasar. Por eso que nuestra mirada y nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús, en Dios mismo, y no en la gente que no cree en Cristo. Sí es bueno juntarse en la iglesia con los hermanos, compartir con los hermanos, eso sí es bueno, pero me refiero de que, como también su palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eh, Siempre juntarse entre hermanos y entre hermanos compartirle la palabra de Dios a personas que no son creyentes. Por eso que Dios ha permitido para que podamos predicar mediante estas redes sociales, pero sí es oportunidad para predicarles en las calles y de predicar en las calles a Cristo Jesús. Y, y así como dice su palabra, que perdonemos y nos amemos mutuamente, pero no poner nuestra mirada en el nombre, sino en Dios, solamente en Cristo Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo. Siempre es bueno saber, porque en la palabra también Dios dice que vendrían gente con falsas enseñanzas, falsas herejías, las personas que hablan algo o una enseñanza dan que no es la de Cristo Jesús, que la que conocemos mediante su santa palabra. Entonces, eh, les quería decir eso, ¿no? De que pongan a Dios por encima de todo. Y pues iba a hablarles también de Mateo 24. Y pues voy a hablarles y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, señales del fin de los tiempos.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, o sea que no tengas miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces acá esto lo que leí fue Mateo 24, amados hermanos. Y así pues, ¿no? Eh, lo que yo les digo es de que esto también conforme va a lo que dice
en otros versículos de la palabra. Dice, estoy buscándola y hablaba acerca de que, exacto, primero voy a buscarla para leer ese versículo. Déjeme buscarlo. Eh, bueno, decía de que, no lo he encontrado, pero decía de que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y que el hermano entregará muerte al padre y el padre al hijo, y así continuamente. Por eso, y también conforme acá en lo que dice Mateo 10, eh, 34 en adelante, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Sí podemos amar a nuestro alrededor, pero poner nuestro amor claramente por encima de todos, a Dios, claramente, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo. A eso se refería a eso. Por ejemplo, alejarse de malas amistades que no te llevan a Dios, eh, poner a Dios por sobre todas las cosas, ya que nuestro amor principal tiene que ser por el Creador del cielo y la tierra, por Dios mismo. Y eso. Y pues acá lo que yo puse, ¿no? Lo de los enemigos del hombre será de su casa. Y pues acá también dice Mateo capítulo 10, dice, lo voy a leer desde, bueno, lo voy a leer desde el 21, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Acá el Señor está hablando de que los fariseos le decían a Jesús que era el demonio y que por el demonio botaba a los espíritus demoníacos, cuando eso no es cierto. O sea, quiere decir que si a Cristo le han llamado cosas falsas, cosas horribles que no es Él, a nosotros peor también nos llamarán que estamos, no sé, endemoniados o etcétera, etcétera. Dirán cosas mentirosas acerca de nosotros por ser seguidores de Cristo. Pero acá está la respuesta a lo que yo iba a decir. Dice, a lo que digo, mejor dicho, Mateo 10, versículo 26 en adelante. Dice, temer a Dios. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pero acá está, claro, decir la verdad, exponer el pecado significa de que hablar cuando el Señor nos hable, tenemos que hablar. Por eso que dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, lo que el Señor nos dice en la oscuridad, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí el Señor está hablando claramente de que no temamos a los hombres por causa de que los van a matar nuestro cuerpo. Acuérdense de los discípulos, que ellos murieron en santidad. Me refiero de que no pusieron su mirada en lo terrenal, pusieron en lo celestial, en lo eterno. Esta vida es pasajera, pero la que viene, y desde el momento que conocemos a Cristo, tenemos vida eterna. Y eso, que confiemos en el Señor, de que no pongamos la mirada en el hombre y pongamos la mirada en Cristo Jesús. Eh, y eso, y esta palabra lo dice el mismo Cristo, el mismo Dios, y esta Biblia que yo tengo es la Reina Valera. Y cuando ustedes comparan las versiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia dicen similitudes y sinónimos. Y eso. Y les digo también otra palabra que me viene a la mente que he entendido acerca del Señor, es de que
Así como Dios es eterno, así como Dios es real, así como su palabra es real y es verdadera, porque Dios no miente, el hombre puede mentir, pero Dios no miente, todo lo que Él dice es cierto y se cumple de acuerdo a su voluntad. Él hace su voluntad en todas partes, literalmente. Aún Dios hace su voluntad a pesar de la gente que peca. Todo obra para bien para los hijos de Dios. Así que no temamos, seamos valientes y fortalezcanse en el Señor. Y así como Dios vive eternamente, nosotros también vivimos eternamente y tendremos una vida eterna más allá de la muerte y Él nos guiará más allá de la muerte, literalmente. No se crean lo que digan los ateos que no creen en el Señor, que dicen de que todo termina en la muerte, cuando eso no es cierto. El Señor nos ha revelado por medio de su palabra que Él nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo puede ser muerto, pero el espíritu y el alma continúan con vida eternamente. Porque si el hombre terminaría su vida en el cuerpo, por así decirlo, en el cuerpo, o sea, en la tierra, entonces ¿qué juicio tendría? O sea, si Dios manda al infierno y solamente la paga del infierno es que el hombre se desintegre, como hay muchas sectas que dicen que no, y lo digo porque esto también va conforme al cristiano, que dice que todo se termina, ¿no? Porque sacan versículos bíblicos, por ejemplo, de Malaquías, ¿no? De que los malvados serán cenizas. O sea, ellos creen que el infierno literalmente es que, o sea, tú hiciste maldades y te vas al polvo, cuando eso es una gran mentira. De hecho, lo que peca no es el polvo. O sea, en sí el pecado puede estar conllevado a la carne, ¿no? A lo que es la naturaleza pecaminosa, sí. Pero el que peca es la persona, el alma o el espíritu de esa persona es la que peca. Entonces tiene que, de hecho, entonces, ¿por qué Cristo habló de la parábola de rico y Lázaro? ¿Por qué Cristo acá dice del alma? Porque en varios pasajes bíblicos habla del Señor de la vida eterna en el espíritu y en el alma. Entonces, les digo para que se cuiden de falsas doctrinas acerca de, yo le digo falsas doctrinas porque hay gente que literalmente se hace pasar como cristiana, pero su enseñanza no va de acuerdo a la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos un alma, que somos espíritu, como Dios mismo. Por eso que en la palabra de Dios dice, Dios es espíritu y el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros podemos saber que el que se ha unido a Cristo tiene el Espíritu Santo morando en él. Y así como Dios es eterno, nosotros vivimos y viviremos eternamente. Y eso, como dice acá, como he leído en el versículo 39 del capítulo 10 de Mateo, que dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo no puede mentir, es verdadero. Y como voy a repetir, le hago el ejemplo, ¿no? Cuando una persona que ha cometido maldades y su paga solamente es la muerte física, no sería continuo porque sabemos que el hombre tiene espíritu y tiene alma. Entonces, la que paga, si no es cristiana, pues se va al infierno, literalmente, porque no ha creído en el Evangelio ni lo ha obedecido. Es por eso de que hay que cuidarse de esas falsas doctrinas que dicen que son cristianas, pero pues sus enseñanzas no son cristianas. Y eso, que el Señor les dé sabiduría, todo entendimiento, comprensión de su palabra, que les abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para que puedan comprender, obedecer su santa palabra hasta el fin, venga lo que venga, sean valientes y fuertes, ya que nosotros no estamos solos, estamos en el Espíritu con la iglesia y con Dios mismo, que Él es que nos alienta y nos fortalece a pesar de todo y en toda situación. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Temed a Dios, amándolo, adorándole, compartiendo con los demás acerca de Cristo, en toda situación, en todo momento, hablándole más del Señor. La venida de nuestro Señor está cerca. Solamente el Padre sabe cuándo vendrá Jesús. Que Dios los bendiga y perseveren hasta el fin, compartan el Evangelio y háblenle a otros de Cristo. Amén. Bendiciones.